Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. La ansiedad que muchas personas pues vienen al consultorio, sea virtual o sea físico, o sea que lleguen a mí porque estoy andando en la calle, donde sea. La ansiedad tiene unos hábitos que puede generar expresión de algo que anda mal en nosotros. Entonces hay personas que empiezan a comer y empiezan a subir de peso y a subir de peso. Entonces ellas dicen estoy ansiosa o estoy ansioso. Entonces ahí viene un problema de ansiedad como tal. Ya lo otro que se pueda convertir en un hábito, entonces ya el hábito en última se convierte en un vicio, ¿no? Entonces la ansiedad con el sobrepeso tiene familiaridad. ¿Qué podemos decir nosotros de, digámoslo así, de ese sobrepeso o esa obesidad que se va presentando como resultado de un desequilibrio? Pero no un desequilibrio que digamos que ahora tenemos que ir a un psiquiatra, no. Es un desequilibrio entre ingerir alimentos, ¿cierto? Y la quema de calorías. Ingerimos, acumulamos, o sea, vamos a acumular grasa, ¿cierto? Ingerimos problemas, ingerimos preocupaciones, ingerimos traumas. Y esos traumas, como no les estamos dando cierto tratamiento, se acumulan. Y cuando se van acumulando, en el sentido de la grasa, del tejido adiposo, es porque nos estamos protegiendo de todo lo que ingerimos, de toda la toxicidad, de todos los traumas, de todo el maltrato, etc. Entonces, nosotros sí tenemos que tener algo claro, que tenemos que buscar las causas para empezar a descodificar y a dar respuesta al sentido biológico de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás experimentando en este momento. Y esto, o estas causas, son no superficiales, muy profundas. Son causas que están tan no detectadas fácilmente, y para encontrarlas tenemos que empezar a identificar, sectorizar, segmentar la causa, analizarla cuando la tenemos y empezar a comprender. Cuando uno dice ya comprendí y me sané, es porque hubo conciencia, y ahí es donde uno empieza a superar todas las situaciones que la misma vida nos ha dado y nosotros no hemos entendido, o no hemos, más bien hemos caotizado cada experiencia que nos afectó para no decir mal, sino para empezar a cambiar cosas de creencias, cosas que tienen que ver con dietas o cosas de programas mentales. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con personas de ansiedad que empiezan a subir peso, pues empezamos en primer lugar a buscar que esas emociones que el cuerpo expresa, y al expresar por una experiencia nos bloquea. Entonces, obligatorio tenemos que desbloquear esas emociones, tanto mentales, o más bien una búsqueda de un bloqueo mental que se expresa en una emoción. Y nosotros, al interpretarla, encontramos que nuestro cuerpo se está desequilibrando de una u otra manera.
llamada enfermedad, pero no es una enfermedad. Es un lenguaje del cuerpo que está expresando que pongamos cuidado, qué es lo que nos está pasando, ¿cierto? Y ante este impacto emocional que nos está desestructurando, que nos está haciendo reaccionar de una manera biológica y de una manera alarmante, que es inconsciente. Porque uno dice, ¿yo por qué como tanto? Yo no identifico que yo tenga problemas, ni traumas. Pues en el inconsciente sí hay problemas y traumas sin resolver. Entonces necesitamos resolver lo que está en el inconsciente, que para nosotros es pasado, pero para el inconsciente es un presente continuo. Está sucediendo el trauma ahorita, el maltrato, la violación, las palabras que me dijeron que no servían para nada. No hemos resuelto nada. Creímos y nos quedamos en el pasado. Y creímos en lo que otra persona o alguna circunstancia nos dijo. O aún viendo películas. Hay películas que traumatizan. Entonces hay que ir a escarbar a ese inconsciente, buscar lo que está ya albergado, ¿cierto? Identificar las emociones y resolver los traumas. De ahí es que nosotros hacemos tratamiento terapéutico, para hacer que ustedes tomen conciencia como yo, porque en la medida en que ustedes toman conciencia, ustedes me están ayudando a sanar. ¿Quién va a creer, no? Entonces, tomemos conciencia y desactivamos el conflicto. Por esto es que yo utilizo la hipnosis, porque vamos al inconsciente, vamos a ese campo cuántico donde hay información, ¿cierto? Entonces, ahora, volvemos nosotros por allá al tejido graso, al tejido adiposo, a esa explicación biológica, que en últimas, entre más acumulamos nosotros grasa, o entre más comamos para tener grasa, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros estamos creando un colchón que amortigüe los agresores que vienen del exterior, o que posiblemente yo sea mi propio agresor, mi propio enemigo. Entonces, en la medida en que tengamos más tejido adiposo, es para amortiguar, ¿no? Es protección. Nos estamos protegiendo. ¿Qué protegemos ahí? Los órganos. Los órganos es que es vital. Esta parte del estómago, un ejemplo, si le pasa algo a un órgano, posiblemente, algo grave, ¿no? Posiblemente nos separemos del cuerpo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que buscar esa causa de por qué nos estamos protegiendo, de qué nos protegemos, de para qué nos protegemos. Y ahí es donde nosotros entramos a buscar por qué esta persona se está protegiendo, de qué teme, por qué cree que la vida está en peligro, por qué se siente desprotegida y por qué está sobreviviendo, por qué se siente que hay que sobrevivir, ¿cierto? Entonces, ahora vamos por qué la causa del sobrepeso, ya hablando que es una protección, ¿cierto? Como un amortiguador de tanto inconveniente que hemos tenido en la vida. Entonces, las causas del sobrepeso no están en la boca, ni en lo que nosotros comemos, ni en lo que hay allá en el estómago, porque la comida no es veneno, ¿cierto? La comida no es pura grasa. Entonces, ahí hay una emoción que extrae de la comida sustancias, hace una amalgama de reacciones químicas para crear tejido adiposo y protegernos. Pero en sí, uno puede comer lo que quiera, cuando nosotros queramos y a conciencia, y nunca engordamos. Entonces, uno dice, mi paciente cualquiera puede decir, ¿pero por qué el sobrepeso? Porque las personas que están comiendo mucho y se están subiendo de peso, es porque sienten una necesidad de protección. Entonces, ¿por qué? Porque han tenido abusos, han sido insultados, han sido madreados, han sido psicológicamente torturados.
aún físicamente. Entonces ellos necesitan protegerse para no sentir el dolor, para no sentir esas emociones, aunque las van a sentir. El inconsciente, o lo que uno le manda al inconsciente, es que yo creo, inconscientemente eso es, ¿no?, que al tener más grasa o al comer más, eso me va a proteger de los agresores, de los depredadores. Sea la familia, sea el trabajo, sea mis creencias, esos son los depredadores. Entonces, tenemos miedo, tenemos muchos peligros, nos sentimos atacados. Por eso es que creamos esa sobrepeso, ¿no?, esa coraza, porque no queremos que llegue el peligro a nuestro centro, los órganos, y el corazón es un órgano, ¿no? Entonces, por eso es que se ve ese sobrepeso, esa obesidad, para sentirse inconscientemente protegidas, y necesitan sobrepeso porque inconscientemente se sienten desprotegidos. Entonces, todo esto, ya dije que demuestran unos conflictos tremendos emocionales, que están latentes y que están activos y que estamos viviendo, y eso nos bloquea. Entonces, cuando nosotros nos acumulamos grasa, ya sabemos que es por atacar a los agresores, ¿cierto? Atacamos lo que nos tiene en peligro y sobrevivimos. Son lenguajes del cuerpo, pero es por nuestra equivocación, por nuestras creencias. Cuando uno nace, nosotros no podemos sobrevivir si no está la mamá, o si no está un protector, o si no está un tutor. Hay animales que sí, nacen y tienen que correr ya, porque si se quedan ahí quietos se van a comer. Pero como estamos hablando de nosotros necesitamos sobrevivir con ayuda de otro ser, ¿cierto?, igual a nosotros. Si nosotros no sentimos que estamos protegidos, nos sentimos que abandonados, nos sentimos como invadidos de ¿qué? De sensaciones de miedo, de sensaciones de peligro, de sensaciones de tener que protegernos. ¿Por qué? Porque si no nos protegemos, vamos a morir. Y si no protegemos a los pequeños, el clan se acaba, la tribu se pierde, la familia se va. Entonces, siempre nosotros, según la experiencia de niños, pues nos encontramos como en peligro de muerte, o muertos, o que la muerte está rondando, y sabemos que solos no podemos sobrevivir, definitivamente, ¿no? Y esto el niño lo capta, el niño así chiquitico capta todo eso. El niño, de acuerdo a lo que siente la mamá, también capta peligros que tiene la mamá y que de pronto no son de uno. Y ahí es donde vienen uno a defenderse. De pronto son peligros de la mamá, o de pronto son peligros del árbol generacional, o de pronto son peligros que de verdad uno, como ser chiquitico, niñito, sin caminar y sin creer que uno piensa, pero él está recepcionando información, él se siente miedoso y abandonado y empieza a protegerse a través de muchas maneras. Y un ejemplo, fue flaquito y empezó a crecer, y hay algo que le activa el miedo, el peligro, el sentimiento de protección, y se manifiesta la ansiedad, la respiración agitada, sudoración en la espalda, delirio de persecución, estrés, escuatro, etcétera, etcétera. Y ahí empieza uno a protegerse comiendo harto, creando lo que ya dijimos, tejido adiposo, y estos empiezan a cerrar los conductos renales, empiezan a dañar todo el sistema del cuerpo humano, empieza a alterarse y uno va a sentir peligro de muerte y a defenderse. Y vienen cálculos renales, vienen retención de líquidos, sobrepeso, o también pierde peso, ¿no? Eso es cuando uno se siente en peligro, cuando se siente abandonado, cuando nos sentimos indefensos, cuando nos sentimos frágiles. Entonces recordemos que retención de líquidos está bien para inflarnos, ¿no?
porque nos sentimos en peligro. Y nuestro inconsciente biológico empieza a ¿qué? A sentirse atacado y nos sentimos comidos, nos sentimos que nos atacan, que nos devoran y que estamos muriendo o que tenemos que defendernos para no morir. Entonces, al sentirnos así, como débiles, en una situación precaria, donde el mundo no sabemos qué entender del mundo, donde mi experiencia no sabemos qué decir, donde nos sentimos intimidados y peligro por todo lado, pues empezamos a huir, a huir. Para sobrevivir hay 3 modos de sobrevivir. Hacerse el muerto. Hay arañas que se hacen los quietas ahí, o animales. Atacar, para no ser muerto, ¿no? O correr. Entonces, cuando hay delirio de persecuciones, sentimos un peligro y corremos. Cuando hay privación y no podemos correr, es porque el inconsciente dice, el cerebro reptiliano dice, quietico, quietico, hágase el muerto. Se hace uno el muerto, pero a veces se lo devora, ¿no? Y no hace nada, no actúa ante el peligro. Hay muchos quietos que han sido violados constantemente, que han sido maltratados constantemente y se quedan quieticos y nunca denuncian y hacen lo del que quiere hacerse el muerto, el que no vio nada, pero sí sintió, ¿cierto? Y el que sale corriendo, el que ataca, ¿no? Y el que sale corriendo, pues delirio de persecución. Entonces nosotros tenemos que, en últimas, identificar los depredadores y aumentar ¿qué? La posibilidad de sobrevivencia desde el enfrentamiento de estos momentos que creemos que están pasando. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener conciencia del sobrepeso y encontramos una causa y empezamos a valorarnos como personas, la ansiedad, que es en últimas una situación muy emocional que se instala como un chip en nosotros, porque si sentimos en peligro, sea mentira o sea verdad, ¿no? Porque para el inconsciente la mentira es real. El hecho no sabe qué es real. Para él todo es verdad, ¿cierto? Entonces viene ese sentimiento profundo de que estamos en peligro, que estamos en peligro, que estamos en peligro y que nos atacan. Y de pronto no hay ni siquiera depredadores. Hay personas que sí, pero hay veces uno no tiene depredador alguno y se cree atacado y le da esa ansiedad tremenda porque cree que hay un peligro. Y ahí llega el bombillito rojo y alerta, alerta, el peligro, peligro, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos percibiendo o imaginamos un peligro eminente, el sistema simpático se empieza como a disparar. Imagínense una alarma de una empresa cuando hay peligro, se dispara y empieza la alarma a controlar a nuestro cuerpo y nos prepara para enfrentar el peligro, ¿cierto? Y ya les dije, puede ser de lucha, puede ser de huida o puede ser de quedarse uno quieto. Y esa angustia y ese miedo, cuando ya el estrés se va instalando en nosotros como chip mental, pues nos da ganas de salir corriendo, nos da ganas a veces de suicidarnos, nos da ganas de no amarnos, de no querer esta vida y huir, porque esto es un peligro. Entonces recordemos que el sobrepeso tiene mucha relación con esto, porque creemos que el ser más grandes o el amortiguar los agresores para que no nos puedan comer, como el pez lobo que se infla, es porque nosotros creemos estar en eminente peligro, porque quizá en algún momento sí estuvimos en peligro y quedó el programa y en otros momentos se generalizó algún problema y se reactivó. Entonces, el sobrepeso en últimas, ¿qué es sobre la ansiedad? En últimas, es un problema que es cotidiano en muchas personas y nos da posibles peligros que no existen
hay otros que son imaginativos, hay otros que toman el control y, ¿cómo decir ahí? Pues tenemos que iniciar pidiendo ayuda. Tenemos que iniciar para pedir ayuda cuando nos sucede ese grado de ansiedad, acompañado también con el peligro que creemos tener, acompañado también con el sobrepeso, acompañado con, ¿cómo se llama esto? Retención de líquidos o de grasa, ¿cierto? Entonces, miedo, inseguridad, situaciones de peligro son como unos síntomas. Comer mucho, son síntomas de que tenemos un conflicto que no hemos resuelto. Puede ser verdadero, puede ser falso, pero para el inconsciente es siempre verdadero. Y tenemos que buscar los miedos, tenemos que no estar protegiéndonos o buscar por qué es que nos protegemos y empezar a desactivar la llamada expresión biológica, que otros le decimos, otros le dicen enfermedad, pero la enfermedad no existe. Es un lenguaje del cuerpo para decir que tenemos que estar cambiando creencias, chips, y empezar a descodificar todo eso que crea la ansiedad. Por eso es que la hipnosis, pues por lo menos a mí me encanta mucho, con programación neurolingüística, con trabajando el árbol genealógico, buscando memorias familiares, etcétera, porque muchas veces el detonante se activó antes de haber nacido, o el detonante se activó porque hubo una relación a un pasado y se generaliza, el inconsciente generaliza, y ahí es donde nosotros nos sentimos totalmente, ¿cómo decir? Totalmente en peligro, totalmente devorados. Esa es la palabra que quiero decir. Nos sentimos totalmente devorados. Esta partecita de descodificar por qué el sobrepeso, pues vamos a buscar otras que de pronto a nosotros nos están afectando, ¿no? En este pequeño ejercicio de entender la ansiedad, nos damos cuenta que tenemos que obligatorio desactivar ciertos programas que están presentes en nuestro inconsciente. Esto es solamente un abrebocas porque hay mucho en un inconveniente de las personas que sufren ansiedad. Y en tratamiento por hipnosis pues encontraremos lo que creemos que puede hacerse, ¿no? Pero sí, claro, se puede salir de ahí. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.